Muy buenas noches, amada iglesia. Sean todos ustedes bienvenidos en esta noche lluviosa, un poquito fría. Estamos disfrutando de unos días diferentes, agradables que el Señor nos ha dado. Y bueno, es un miércoles más de enero 2021 y damos gracias a Dios porque nos permite seguir escudriñando su palabra miércoles a miércoles y domingo a domingo. Estudiar la palabra es importante, iglesia, no dejemos de congregarnos, dice la palabra, yo lo voy a cambiar y diré, no dejemos de conectarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la palabra, nuestra fe es aumentada, nuestra fe crece. Nuestras emociones, pensamientos, nuestros sentimientos, todo se alinea a la voluntad del Señor. A veces cuando leemos la palabra y tenemos alguna decisión que tomar, el Señor pone a través de su palabra la respuesta que tenemos nosotros que dar, nos direcciona, nos ayuda. Recuerden que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Además también dice que la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para mostrarnos lo que estamos haciendo bien y para mostrarnos lo que estamos haciendo mal y podernos corregir. De todos modos, es un buen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dejemos que el día de hoy Dios nos hable a través del poder de su palabra. Que el Espíritu Santo nos dé oídos atentos, que el Espíritu Santo hable en nuestro idioma, que el Señor Jesucristo nos visite y podamos nosotros entender y comprender todas las bondades y las maravillas que tiene su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no saluda a la persona que tiene a su lado? Dele la mano, dele un abrazo, es parte de su familia. Dígale, gracias a Dios por la bendición de tenerte junto a mí. Hagamos algo por las personas que tenemos cerca. Yo doy gracias a Dios por la vida de Anita, por la vida de Jack, que están en este momento colaborando con este tiempo de grabación. Yo doy gracias a Dios por ellos, por Meli, que va a estar un poco más al rato, o que ha estado con los avisos este día. Y mire, quiero platicarle algo. En cierta ocasión llegó una mujer a una sala de una pequeña clínica. Y ella llegó un poco confundida, un poco estresada, con una serie de estudios médicos en su mano, en varios sobres. Y llegó a aquella pequeña sala de espera y vio que estaba una mujer ahí sentada, una mujer de unos 60 años, quizá más o menos, y se sentó junto a ella. Y le preguntó, ¿usted es paciente del médico internista? Sí, contestó sonriendo ella y con mucha tranquilidad. Ella, un poco nerviosa, le dijo, yo vengo por primera vez. Me dijeron que este médico es muy bueno. ¿Usted lo conoce? Y la señora le dijo, el médico es bueno. Es más que bueno, es excelente. Y sí lo conozco. Es muy amable. Le va a escuchar con atención. Usted platíquele todo lo que le está preocupando de su salud. Él después pedirá consejo y buscará la mejor manera de ayudarle a que su cuerpo vuelva a restablecerse. ¡Wow! Dijo esta mujer, eso me tranquiliza, pero y ahora le hago otra pregunta. ¿Cuánto me va a costar eso? Él tiene un cobro muy justo, le contestó esta otra mujer. Sin embargo, si usted no pudiera pagarle, él buscará opciones, pero le atenderá de la misma forma. Y si tiene el medicamento a la mano, él se lo dará. No se preocupe, él podrá hacer todo sin pago alguno, si ese fuera el caso. ¡Wow!, dijo esta mujer. Creo que no podría haber ido a un mejor lugar. Y siguió ahí sentada esperando a que le nombraran con sus estudios en la mano. Finalmente salió la secretaria y nombró a esta mujer y ella entró. Cuando salió, no se dirigió a la puerta, se dirigió completamente a esta mujer y le dijo, lo que usted me dijo
era verdad. Pero déjeme decirle que fue una verdad a medias, porque ese hombre que me atendió allá adentro es increíble. Sus palabras se quedaron cortas de cómo fue que él me atendió. Salgo animada, con esperanza, llevo el medicamento y él me aseguró que si tengo alguna dificultad, no dude en llamarle, porque él me va a atender hasta que yo esté completamente recuperada. ¿Cómo es que usted descubrió a este médico y cómo es que lo conoce tanto? Esta mujer suspiró y dijo, yo no lo descubrí, Dios lo formó en mis entrañas y fue un regalo de Dios para mí y para mi esposo. Lo conozco porque es mi hijo. Y podría pasar el día entero, dijo ella, hablándole de todas las virtudes que tiene mi hijo, pero era necesario que usted entrara y de manera personal fuera atendida por él, para que entonces no hayan sido mis palabras, sino haya sido el encuentro que usted había tenido con él. Wow, cuando leí esto, me ponía a pensar, ¿a cuántos nos gusta hablar bien de nuestros hijos? ¿A cuántos nos gusta contar sus maravillas y contarles esas cosas buenas que hacen nuestros hijos? Y quizá usted me diga, ay, pastora, pero no siempre hacen cosas dignas de contar. Yo lo sé. Yo podría decir lo mismo de mis hijas y mi madre podría decir lo mismo de mí. Aún así, siempre encontraremos cosas buenas que decir de nuestros hijos, ¿no es cierto? Pues hubo un hombre que fue un hijo que vivió sobre esta tierra. Vivió alrededor de 33 años sobre esta tierra y su nombre fue Jesús. Y Jesús es el Salvador del mundo. Su nombre fue Jesús, dice la Escritura, porque Él iba a salvar al mundo de sus pecados. Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios eran otros nombres, el Hijo unigénito del Padre. La segunda persona de la Trinidad. Jesucristo no es el Padre, pero es Dios. Jesucristo no es el Espíritu Santo, pero es Dios. Es el Dios y Salvador de la humanidad. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque hoy vamos a empezar a estudiar un libro muy, muy especial, el libro llamado Hebreos. Y es un libro en el que habla Dios acerca de todas las maravillas de su Hijo. Es un libro precioso, el cual no conocemos el autor. Quiero aclarar algo. No tenemos dato alguno del autor humano, pero tenemos todos los datos del autor divino. Y fue a través del Espíritu Santo, de esa inspiración preciosa. Fue inspirado por Dios para asegurarnos que su Hijo Jesucristo es lo mejor. Que Jesucristo es lo mejor que fue dado un día al mundo. Por eso este tema le titulé Jesucristo lo mejor. No sabía realmente cómo ponerle. Hay un canto, creo que es el que más me gusta, que dice, tú superas todo. Todo lo que me puedo imaginar, Señor Jesús, tú lo superas. Y yo creo que el Padre, que Dios mismo, en este libro de Hebreos, lo que está diciendo y lo que nos va a decir a través de los 13 capítulos que vamos a ir estudiando es Jesucristo lo supera todo. Jesucristo es mi Hijo y es el mejor. También nos recuerda que su pacto y sacrificio son insustituibles. Eso lo vamos a estar viendo a través de cada página del libro de Hebreos. Que no tiene comparación alguna, aunque para saber esto le comparó con los ángeles, le comparó con la ley, le comparó con todos aquellos sacrificios que eran más que una sombra del verdadero sacrificio, que sería la ofrenda perfecta, Jesucristo mismo. Dios nos asegura en Hebreos la superioridad de Cristo por encima de cualquier otro pacto, por encima de cualquier otro sacrificio, un nuevo pacto y eterno. ¿Qué historia tiene? ¿Cómo se escribió Hebreos? Hebreos se escribió para un tiempo muy difícil. Creo que estamos enfrentando un tiempo, no sé si tan difícil como aquel entonces. Estaba por ser destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Pero estaban ellos pasando por una situación muy difícil.
había dificultades, había pruebas y muchos de ellos estaban por rendirse de su fe. Yo creo que muchas veces cuando pasamos por pruebas, no solamente en aquel tiempo, también en el tiempo presente, a veces estamos a punto de rendirnos. Y necesitamos recordar por qué y para qué debemos nosotros permanecer, luchar y perseverar. Hebreos fue escrito en un tiempo así, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de prueba, y debido a que la fe estaban siendo perseguidos por su fe, muchos estaban abandonando su fe. Y Dios los estaba animando con las palabras más dulces, más convincentes, verdaderas, sabias. Él habló, levantó su voz. Yo me imagino que el Señor volteó y vio el caos y dijo, a ver qué está pasando. Es necesario que nos levantemos y que hablemos. ¿Quién es mi hijo? Permanecer en nuestra fe a pesar del costo. ¿Por qué? Por la simple razón de que nada ni nadie se compara a Jesús y su obra redentora en nuestra vida. No hay prueba alguna, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos puede separar del amor del Señor. Nada nos debe separar del amor del Señor. Mis amados, estemos preparados y expectantes para encontrarnos a través de este libro de Hebreos con toda la belleza del Señor Jesús, con toda la hermosura del Señor Jesús. Estamos a punto de empezar a leer un libro en el que el Padre va a empezar a hablar todas las maravillas de su Hijo. Yo podría pasar días hablando las maravillas de mis hijas, pero también tendría que decirles, hay otras cosas que no son tan buenas. Él no. Lo que habla del Señor Jesús son solamente maravillas, son solamente cosas buenas, cosas extraordinarias. Hebreos nos va a hablar de la bondad de Jesús, de la gracia, de la sabiduría, de nuevo pacto, de que Jesucristo tiene la supremacía. Nos va a hablar de la majestad de Jesucristo, con todos sus logros y con todas las bendiciones. Escuche bien, ganadas para usted y para mí, porque estábamos en el corazón del Padre, porque estamos en el corazón del Señor Jesucristo y porque estamos en el corazón del Espíritu Santo. Somos esa obra hermosa y perfecta que el Señor hizo. De modo que preparémonos para ver a Jesús, el Hijo de Dios, en cada una de las páginas de Hebreos. Yo diría en cada una de las páginas de la Biblia. Mire, cuando hacemos nuestro devocional nos encontramos con el Señor Jesús. Tenemos un encuentro ahí con Él. Y ayer por la mañana yo estaba teniendo mi lectura devocional. Y hay cosas que conozco, que he leído varias veces. Ya, ¿cuántos años llevamos con la agenda devocional? 6, 7 años leyendo la Biblia cada año. Y probablemente usted la empezó a leer desde mucho antes. Pero ayer por la mañana en Lucas 11, una vez más, podía regocijarme porque empieza diciendo, Señor, enséñanos a orar, le dicen sus discípulos. Y entonces el Señor Jesús toma un tiempo para enseñarles a orar, pero no solamente les enseña a orar, les declara las promesas de la oración y les dice, si tú pides, sigue pidiendo. Si tú tocas, sigue tocando. Si tú buscas, sigue buscando, porque el que pide, recibe, y el que toca, se le abre, y el que busca, encuentra. De tal manera que el Señor dice, si los padres siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Y eso estaba yo leyendo ahí en Lucas 11, pero después estaba centrando mi atención en Lucas 11, capítulo 20. Y el Señor Jesús empezó a sanar a algunos endemoniados y a liberarlos en el nombre de Jesús, ¿no? Cuando llega la presencia del Señor Jesús, no hay poder del enemigo que permanezca. Eso usted lo tiene que tener bien claro, yo lo tengo que tener bien claro. Cuando la presencia del Señor llega a mi vida, sale huyendo el enemigo. No hay lugar para los dos, jamás. Dice Lucas 11:20. Sin embargo, porque lo estaban acusando, tú sacas a los demonios en nombre de Belcebú. Y dijo esto el Señor Jesús. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Sabe cómo es expulsado el poder del enemigo? Por el poder de Dios. Eso quiere decir que usted y yo vivimos hoy en un reino que gobierna nuestro Dios. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio,
sus posesiones están seguras. Él está poniendo un ejemplo y dice, bueno, un hombre fuerte está armado, tiene sus posesiones, está quizá allí aguardando que nadie se acerque, pero él le voy a decir algo, lo que se estaba refiriendo al enemigo. Y él está diciendo, un hombre fuerte está armado. Quizá hay cosas que el enemigo ha puesto adentro de usted y de mí, y él está muy feliz, y él está, aquí nadie le saca a esta su amargura, aquí nadie le saca a esta sus pecados, que siga creyendo que está condenada, que siga peleando, que siga, y está el enemigo custodiando. Pero déjame leerte lo que sigue. Hasta que alguien... Diga conmigo, Jesucristo, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca. No, yo estaba leyendo esto y dije, Señor, wow, gracias. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida y encuentra que había alguien que estaba posesionado allí para que seguirnos oprimiendo, dice la Escritura, llegó un hombre más fuerte. Te sometes, enemigo. Eso me gusta. Lo ataca, lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Y entonces yo gritaba de felicidad y decía, Señor, sí. Y yo podía escuchar la voz de Dios, ese es mi hijo. Mi hijo es ese hombre más fuerte que llegó a la tierra y al subir a la cruz del Calvario exhibió públicamente al enemigo de tal manera que no puede haber nada que esté oprimiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y si es así, es hora de gritar fuerte y decir, Señor Jesús, tú que eres más fuerte que lo que estoy sintiendo, ven, necesito que tú vengas y derrotes a esto que estoy sintiendo adentro y que tú ataques, venzas, quites las armas y te lleves sus pertenencias. Dice otra traducción, y le quita el botín. Usted y yo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos el botín del cielo, no somos el botín del infierno. Y bueno, me da gusto, imagínense si a mí me da gusto escuchar esto del Señor Jesús, ¿cómo lo dirá el Padre que es su Hijo? Entonces Hebreos es eso, ¿no? Tengo mucho más. Personalmente tengo mucho más que decir de mi amado Jesús. Lo amo con todo mi corazón. Por eso quiero crecer y conocerle más cada día. Por eso anhelo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Por eso honro el amor de Dios el Padre por cada uno de nosotros. Vamos a Hebreos, por favor. Abra su Biblia, allí en Hebreos, capítulo 1. Y solamente vamos a estar leyendo los primeros 4 versos, porque Hebreos es un libro que vamos a poder disfrutar verso a verso. Dice así: hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Así como el nombre de Dios le dio, el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Wow. No me voy a detener mucho en esta primera parte. Dice, hace mucho tiempo Dios habló. En alguna ocasión alguien preguntó, ¿Dios existe? Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, Dios no existe, Dios es. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y proclaman su gloria. El firmamento despliega, es decir, anuncia la destreza de sus manos. Y dice más adelante, día tras día no cesan de hablar.
La creación misma habla de quién es Dios, pero también Salmos 14, 1 y 2 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. El Señor mira desde el cielo a todos y observa para ver si hay alguien realmente sabio, y dice más adelante, alguien que busque a Dios. La sabiduría viene de conocer a Dios, de temer al Señor. Mi amado hermano, usted es muy libre, o más bien la gente que nos escucha es muy libre de pensar si Dios existe o Dios no existe. Déjeme decirle, no porque usted crea que existe o no, Él va a dejar de hacerlo. Dios es. Y Él está ahí sentado. Está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre y la presencia del Espíritu Santo está hoy con nosotros. Concluimos entonces, Dios es, y dice verso 1, y habla de diferentes maneras y muchas veces. Dios habla. ¿Cuánto lo hemos oído hablar? ¿Cuánto le hemos oído hablar en la lluvia? Le hemos oído hablar cuando leemos la palabra, en un canto, en tantas cosas le hemos oído hablar. Dios habló muchas veces. Dios habló a Adán, le habló a Noé, le habló con Abraham, con Moisés, con José, habló con muchas personas en el Antiguo Testamento. Y a cada uno de ellos les habló de diferentes formas. Muchas veces a Noé le dio un mensaje, a Abraham le dio otro mensaje, a Moisés le dio otro mensaje, a José le dio otro mensaje. Él tiene mucho que decir, él tiene propósitos singulares, particulares, tiene tareas únicas para cada uno de nosotros. Y también dice que habló de diversas maneras. El Señor habla en sueños, habló a través de la zarza ardiente, a Elías le habló en ese silbido apacible. A Oseas le habló a través de su vida, de esa crisis que él vivió. Jesús es superior. Lo que está diciendo aquí, Dios está diciendo, Dios habla muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Jesús es superior a todas las otras maneras a través de las cuales Dios había hablado. Ahora, Jesús no solo vino a traer el mensaje del Padre, Jesús era el mensaje del Padre. Él mismo era la personalidad de Dios. Fíjese que ahí en Mateo 17:5, estamos hablando de la transfiguración. Cuando el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos y los llevó a un monte, y entonces apareció Moisés y apareció Elías. Y estando ellos ahí se escuchó una voz que parecía un trueno que dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. En alguna oportunidad escuchaba yo una predicación acerca de esto y me gustó mucho. Decía que Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas, hasta el último profeta que fue Juan el Bautista, porque usted recuerda que lo presenta el Señor Jesús como este es el profeta, el Elías que tendría que venir. Por lo pronto está diciendo toda la ley, todos los profetas, pongan atención, porque a partir de hoy voy a hablar a través de mi Hijo Jesucristo. Lo que Él vino a hacer a la tierra es muy importante que todos lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. El libro de Hebreos es el Padre hablando de su Hijo. Y en estos primeros versos del 2 al 4 vamos a ver 7 declaraciones inigualables, increíbles que hizo Dios acerca del Señor Jesucristo. Se lo vuelvo a leer. Dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Número 1, Jesucristo es el heredero de todo. Cuando Dios hizo a Adán, Dios le dijo, puedes gobernar, debes señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales que están sobre la tierra. De todo tú tienes señorío. Sin embargo, aunque le dio la capacidad de gobernar y de señorear, Adán la perdió. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, recuperó la autoridad, el poder, el señorío que Adán había perdido. Hoy Jesucristo es el heredero y nosotros somos coherederos con Cristo. Mire lo que dice Romanos
allí en el capítulo 8, en los versos 16 y 17. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos de Dios, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Somos coherederos, dice otra versión. Somos coherederos de esa herencia maravillosa que Jesucristo ganó para nosotros. Así que primera declaración, Jesucristo es el heredero de todo. Por eso cuando la palabra dice, si les di al Señor Jesucristo, está hablando el Padre, ¿no les daré con Él todas las cosas? Punto 2. Y mediante el Hijo creó el universo. Mediante el Hijo creó el universo. Ahora, la creación, cuando dice que creó el universo, no se limita a lo que hicieron en los 6 primeros días, a donde se creó todo lo que conocemos como mundo, como tierra. A la creación no, se refiere a la creación, a las edades, a los tiempos y a los propósitos de cada cosa. Mire, mi amado, Dios tiene una razón, un propósito para cada una de las cosas que Él creó, para cada una de las cosas que Él creó. Y tiene un motivo para lo que sigue creando y para lo que continúa haciendo hasta el día de hoy y lo que hará hasta que Él decida que es el tiempo en que estemos con Él por siempre y para siempre. Si Él es un Dios creador, si Él nos está diciendo que Él creó el universo y todas las cosas, entonces Él puede crear el milagro que debe suceder hoy, el milagro que debe suceder mañana, porque Él crea todas las cosas. Ahora, hay algo muy importante. En el Edén creó al hombre y lo creó con todo lo que necesitaba, pero puso un algo para medir el amor y la obediencia de esos hombres y en ese momento puso un árbol. Y usted sabe la historia. Después en el desierto, el Señor salió con ellos al desierto. Eran un nuevo pueblo, tenían un Dios maravilloso que había abierto el mar rojo, que había dado agua de la roca, que había convertido piedras en pan, que había dado maná. O sea, un Dios maravilloso, increíble. Sin embargo, había dado la ley misma que no cumplieron. En la actualidad, ¿sabe qué tenemos, mi amado? Tenemos la gracia. ¿Cómo vivimos la gracia del Señor? ¿Usamos la gracia para servir al Señor, para amarle, para honrarle, para obedecerle? ¿O queremos usar la gracia para hacer lo que nosotros queremos? Mi amado, Dios jamás perdió el control de su creación. Somos nosotros a veces los que hemos perdido el camino. Tenemos que recordar entonces que el Señor es heredero de todas las cosas y que además es el creador del universo. 3. Seguimos leyendo. El Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios. ¿A qué se refiere esto? Dice otra versión, Jesucristo es el resplandor de su gloria. A Dios nadie le ha visto, jamás. ¿Sí? Es como el sol. Si alguien quisiera ver el sol directamente, moriría. Sin embargo, sí podemos ver los rayos del sol. Y no solamente los podemos ver, son buenos para nosotros. Salimos y tomamos el sol, quizás si vamos a la playa, vamos a algún lugar, tomar los rayos del sol es algo bueno para nosotros. No así sería estar directamente delante del sol. Jesús es el acercamiento del Padre a nosotros. Es nuestro único camino. Ahí en Juan 14:9, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre. Los discípulos decían, está bien, todo está bien, solo muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, si me vieron a mí, han visto al Padre. ¿Sabe, mi amado? Jesucristo vino a reconciliar el mundo con Dios. Podemos entonces entrar confiadamente al trono de la gracia. Dice la Escritura, y yo quiero leer esta palabra porque está increíble, ahí en Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Así que
Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Nadie se podía acercar a Dios, pero Jesucristo vino, Él irradia la gloria de Dios y a través de Él es que podemos acercarnos al Padre. 4. Dice que expresa el carácter mismo de Dios. Es la misma imagen, su misma sustancia. Es como esta idea. La idea se asemeja como un sello que imprime exactamente. Tú ves lo que selló y tú ves el sello y es exactamente lo mismo. Colosenses 2:9 dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Me gusta esto, o sea, en Cristo. En Jesucristo habita toda la plenitud de Dios. Ahí podemos verle. Es el carácter mismo de Dios. Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, es un solo Dios en 3 personas. 5. Dice que sostiene todo con el gran poder de su palabra. Aquel Dios hecho hombre, aquel Dios que nació como un niño envuelto en pañales, ordenó con una palabra que el mundo existiera. Dijo que el mundo se ha creado y el mundo fue creado. Y después creó cada una de las cosas. Pero no solamente creó todo con su palabra, sino que dice aquí que lo sustenta. Oh, qué fácil hubiera sido aquellos 6 días de creación, pero Él tiene que sustentar hasta el día de hoy todas las cosas. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez cuánto poder se necesita para mantener unido el universo? Para que todo sea perfecto así como lo conocemos. ¿Está usted preocupado por la noche si será que al otro día va a amanecer? ¿Está preocupado si después del martes viene el miércoles? ¿Está usted preocupado si las estaciones irán a llegar? ¿Está usted preocupado si las estrellas irán a salir en la noche? No, mi amado, porque todo eso lo sustenta el Creador. Todo el universo vive cada segundo por el poder de la palabra de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él sanó, Él perdonó, Él expulsó demonios, calmó mares, cambió corazones, perdonó pecados, restauró vidas y todo lo sigue haciendo hoy por el poder de su palabra. Todo con el poder de su palabra. Y Lucas 7 lo leímos los primeros días en el devocional y yo le vuelvo a repetir y creo que lo dije en el devocional. Me vuela a mí los sesos la fe del oficial romano. Es una fe increíble. Hizo que solo la palabra de Dios sanara al enfermo. Es decir, él sabía exactamente lo que yo le estoy diciendo por el poder del Espíritu Santo, porque él no tenía hebreos, él no lo había leído. Él no sabía que el poder de la palabra del Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo le dijo, y la fe que él tenía dijo con que el Señor Jesucristo diga la palabra. Por eso cuando fueron a traerlo para que sanara a su esclavo y cuando le dijeron, ya viene el Señor Jesús, y sí, dijo que con todo gusto va a sanar a tu esclavo, él se asustó y dijo, no, que no venga, solamente que diga la palabra. ¿Cuántos de nosotros vamos a orar a partir de hoy y le diremos, Señor, tu palabra sigue siendo creativa, solamente di la palabra? 6, nos limpió de todo pecado, nos purificó. El Señor Jesucristo, Él mismo, está hablando Dios, está diciendo las maravillas de su Hijo Jesús, está diciendo, Jesucristo te limpió. Él mismo fue la ofrenda perfecta. Él pasó por el castigo que era para nosotros. Fuimos limpiados por su muerte en la cruz. Hoy somos aceptados porque Él nos limpió, dice Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Ese es el plan perfecto de Dios para el hombre, el cual Jesús nos lo cumplió y nos purificó. Todo el que cree, esto es personal, todo el que cree. Yo no puedo creer por mi hermana, yo no puedo creer por mis hijos, yo no puedo creer por mi vecino, yo no puedo creer por mis primos. Ellos, cada uno debe de creer para tener vida eterna. Y 7, termino con esto. Y dice la Escritura, y se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo.
El padre hablando del triunfo de su hijo, como aquel padre que dice, terminó su carrera, sacó puro 10, mención honorífica, hoy ya está en Japón trabajando en la Sony. No, oído padres emocionados, pues mi Dios precioso está diciendo, él ganó. Él subió a la cruz y se sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. El Padre está hablando del triunfo de su Hijo. Se sentó no porque estaba cansado, se sentó porque dijo todo está completo. No hay nada más que hacer ni que añadir para la salvación. No se necesita hacer nada. Usted y yo ya no podemos agregar nada a nuestra redención. No seremos salvos por obras. Hacemos obras porque somos salvos. Seremos salvos por la fe en Cristo Jesús. Mi amado, ¿sabe de dónde vienen los miedos en la vida? El temor, la angustia, la desesperanza, la depresión, el desánimo, el desaliento de no saber o de olvidar que Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros recordáramos que Él está sentado ahí y recordáramos por qué Él está sentado ahí. Ahora déjeme decirle esta última cosa. Jesucristo estaba con Dios antes de venir a la tierra, pero hoy está un Jesucristo diferente. Hoy está un Jesucristo que tiene manos y pies perforados, traspasados, por habernos redimido a nosotros. Hoy está un Señor Jesucristo que jamás va a olvidar que usted y yo estamos en su corazón y que hemos sido limpiados. Por eso el mismo Hebreos dice, entra confiadamente, porque aquí estoy yo. Entra confiadamente, porque si el Padre decía, si tú entras vas a morir, el Señor Jesucristo se va a anteponer y va a decir, Señor, yo ya no soy como antes, Padre del cielo, tú me mandaste a la tierra, hoy estoy sentado a la diestra del Padre, diferente a antes. Hoy tengo señales que hablan del gran amor que tiene por nosotros. Él está ahí no para recibir honor, que lo tiene. El Señor Jesucristo recibe todo honor y toda la gloria, todos los días recibe alabanza, pero está allí sentado a la diestra del Padre por amor a nosotros. Hay alguien hoy en el cielo que no estaba antes, Jesucristo hombre, con manos y pies traspasados. ¿Qué necesita usted hoy? ¿Misericordia? ¿Ayuda? ¿Sabiduría? ¿Perdón? Vaya a Cristo, porque es lo mejor de Dios para nosotros. Cristo nos puede ayudar porque Él vive. Y Él vive para que usted y yo podamos seguir con vida. Jesucristo está sentado en el lugar de honor. Quiero que por favor ahí donde está, podamos cerrar nuestros ojos y podamos agradecer al Padre. Y poder prepararnos para escudriñar todo Hebreos y ver todas las maravillas que el Padre tiene que contarnos. Señor, muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos ver con cuánto amor, con cuánto denuedo, Señor, con cuánta ternura, Padre, con cuánto orgullo, Señor, déjame decirlo así, hablas de las maravillas del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y gracias porque cada una de esas maravillas nos ha venido a bendecir a nosotros. Gracias, Padre, por el inmenso amor que tuviste por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obediencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos permite entender estas verdades y transformar nuestra vida. Precioso Señor Jesucristo, podemos hoy conocer todas tus maravillas y saber que eres insuperable, que eres lo mejor de Dios para nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Preciosa iglesia, quiero terminar y solamente le quiero animar a lo siguiente. Fuimos invitados o retados por el Señor a través del pastor Andrés Speaker. Tuvimos un Zoom el viernes pasado. Cada viernes tenemos una capacitación que Él nos da. Y el viernes pasado Él lanzó un reto que Él ya empezó. Un reto para un ayuno de 21 días del cual no voy a hablar hoy. No es un ayuno de alimentos, aunque usted quiera hacerlo así,
más bien es el ayuno de Isaías 58, si quiere ir adelantando puede leerlo, pero va a estar increíble. Por favor, vamos a orar al Señor para que nos podamos unir en este buen tiempo de amor por otros, de ayudar a otros, de crecer en el Señor. Para nosotros este tiempo se va a llamar como si fuera la primera vez y vamos a estar hablando más de esto el próximo domingo. Que el Señor le bendiga.